baja temperatura de fusión, en otras palabras, ¿no? Bueno, ¿podrías explicarnos cuál es la diferencia aquí en tu diagrama entre el punto eutéctico y el punto eutectoide? Sí. Eh, también mencionar que en el diagrama hierro-carbono estable se obtiene con enfriamientos extremadamente lentos que no ocurren en la práctica. Es por eso que también se toma en cuenta el metaestable. Acá es como se puede ver, aquí están ambos. En la gráfica se encuentran ambos diagramas. El diagrama hierro, tomando en cuenta el grafito, el de la línea continua, y el diagrama hierro cementita es la línea de trazos. Son estos puntos los que se tienen que tomar en cuenta, que es, como usted dijo, el punto eutectoide eh, y el eutéctico, que son uno de los puntos más importantes. El punto eutectoide es el punto en el que más bajo de temperatura yo obtenga del estado Perdón, eutéctico. eutectoide, ¿qué significa? El punto eutéctico es el punto en el cual es este de acá, está a una temperatura de Hay un mil ciento porcentaje de cincuenta y tres carbono grados. de 4.3% y a una temperatura de 1147 grados centígrados. Ya, ¿y Y qué significa todo ese punto? el punto, ¿Por qué es tan importante? Ese sería el punto eutéctico. sí, este es el punto eutéctico y este es el punto eutectoide. Ya, está muy bien, pero ¿qué significa eutéctico? ¿Y por qué es tan importante? Yo comento, muchachos, que es muy importante para nosotros comprender esto, porque la tecnología que necesitamos para poder fundir aceros, los aceros tienen menos del 2% de carbono, es bastante cara. Necesitamos hornos eléctricos, ya sea hornos de inducción, que son más modernos, o ya sea hornos de arco eléctrico. Y en Bolivia hay muy pocas empresas que pueden fundir acero. Poquísimas, la mayoría está en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cuando tenemos, ¿no?, aceros que tienen bajo contenido de carbono, sus temperaturas de fusión van a ser cercanas a los 1538 grados centígrados. En cambio, si nosotros tenemos una aleación con 4,3% de carbono, esta aleación se va a poder fundir solamente a 1150 grados centígrados aproximadamente. Eso significa que el carbón, cuando lo mezclamos con el hierro, tiene el efecto de disminuirle la temperatura de fusión. Y uno dirá, ¿para qué me sirve eso? Me sirve muchísimo. Porque miren, la tecnología que necesitamos para fundir estas aleaciones que tienen prácticamente compuestos cercanos al punto técnico, o sea, 4,3% de carbono, se pueden fundir en cualquier tipo de horno, por más simple y rudimentario que sea. Uno puede cavarse un huequito, ¿no?, en la tierra, si no tiene ladrillo refractario, ni tiene ladrillo normal, y fabricarse un ventilador hechizo y quemar aceite sucio, y ya son temperaturas suficientes para lograr fundir estas aleaciones que tienen estos contenidos de carbono cercanos al 4,3% de carbono, ¿no?, el punto eutéctico. Y obviamente teniendo piezas muy fáciles y baratas de fabricar por fundición, por este motivo. No obstante que sus propiedades mecánicas son bastante diferentes a las de los aceros. Por ese motivo es tan importante para nosotros, ¿no?, comprender que los fierros fundidos, de ahí deriva su nombre justamente, son fierros que tienen la habilidad o tienen la característica más bien de poder fundirse a muy bajas temperaturas. Y eso aprovechamos muy bien a nivel industrial, ¿no? Podemos fabricar los blocks de los motores, por ejemplo, grandes, que son, ¿no?, tremendas masas de hierro, que van a ser después mecanizadas,
Y para poder fabricarlas de bajo costo vamos a usar estos fierros fundidos, que son entonces realmente increíbles, ¿no? Realmente muy interesantes. También quiero comentar, miren, que los ingenieros también, igual que los médicos, nos gusta mandarnos la parte, ¿no? Y caramba, para que nadie nos entienda, en vez de decir aleación de baja temperatura de fusión, como estamos comprendiendo que son los hierros con aproximadamente 4,3% de carbono, lo decimos en griego. En griego decimos punto eutéctico. ¿Qué significa punto eutéctico en griego? Baja temperatura de fusión, ¿no? De ahí deriva el nombre, baja temperatura de fusión. Bueno, Carla, última pregunta. ¿Y qué significa entonces el punto eutectoide? ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Que en nuestro caso, en el diagrama hierro-cementita, hierro-carbono le decimos directamente, ya no consideramos el hierro-grafito, hierro-cementita directamente, no sería nuestro diagrama hierro-carbono. Tendríamos entonces, ¿no? El 0,77% de carbono, ahí está como 0,76, ¿no? Siempre hay unas pequeñas diferencias entre un autor y otro, pero es 0,77 el contenido de carbono que tiene el punto eutectoide, diagrama hierro-cementita. Dime, ¿qué significado tiene? ¿Por qué sería importante? ¿Por qué le llaman así? Es el punto en el que alcanza la solidificación. No, la solidificación de la línea de líquidos, donde está esa L, ahí arriba, ¿no? Donde está la L, esa es la cuestión de los líquidos. Y la línea de líquidos sería esta que tiene ese mínimo del 4,3% de carbono. Desde 1538 hasta 4,3 mínimo, después comienza a subir otra vez. Entonces no estaría vinculado, ¿no? con el líquido, el punto eutecto. Entonces, hace un momentito nos comentabas tú misma de que el hierro presenta varios estados alotrópicos. Y un estado alotrópico muy importante para nosotros es el hierro gamma. Ahí está marcado como gamma hierro, ¿no? La letra griega gamma, es donde está tomado justamente el que conocemos técnicamente como austenita. Si ustedes se fijan, si el hierro tendría muy poco carbono, tendría que calentarlo hasta los 912 grados centígrados para convertirlo en austenita. Pero si mi hierro está aliado con 0,77% de carbono, podríamos redondear a 0,8, ¿no? 0,8% de carbono. Mi hierro va a transformarse en austenita a los 727 grados centígrados. Y es una cosa interesante, ¿no? Yo puedo lograr la transformación austenítica a bajas temperaturas. Y como podemos, esta línea que está en el campo tiene una tendencia muy parecida al líquido, ¿no? A un mínimo, el del 0,77 y sube otra vez. Entonces presenta un mínimo. Por eso se dice en griego eutectoide, que significa parecido al eutéctico. O sea, es un punto donde tenemos también un comportamiento mínimo. En este caso, técnicamente definimos un punto eutectoide cuando en el enfriamiento, en un diagrama de equilibrio, un sólido diferente da formación a dos sólidos totalmente diferentes, ¿no? En este caso, la austenita, cuando la estamos enfriando, se va a disociar y va a formar ferrita, hierro alfa, y cementita, carburo de hierro, F3C, carburo de hierro, ¿no? Que es una estructura, como decías, durísima, frágil, y normalmente no la queremos presente en nuestros aceros, a no ser que esté en una forma especial. A ver, esto te puede salvar, Carla. Dime, ¿qué se forma en el punto eutectoide? ¿Qué tipo de microestructuras se forman en el punto eutectoide? Y de ahí viene la importancia para nosotros, ¿no? Una estructura cristalina o todos son cristales, todos son cristales, todos los minerales son cristales. Sí, pero en la ferrita y en la delta es cara centrada en el cuerpo y en la austenita es cúbica centrada en las caras. O sea, sí, pero no. ¿Qué tipo de microestructura se forma en el punto eutectoide?
En tu diagrama de la derecha, como se está mostrando, ¿no? En el diagrama de la derecha tienes un cortecito, ¿no? Ahí entonces hay dos regiones bien diferentes. Ahí tienes, ¿no? Donde dice aceros, lo que llamamos aceros hipoeutectoides, perlita más ferrita, y lo que llamamos aceros hipereutectoides, perlita más cementita. Entonces, ¿qué se forma en el punto eutectoide? ¿Y qué es? Bueno, está bien, cara. Sabes que tienes bastante base, me gusta eso, no está tan mal, voy a ponerte un 6. Bueno, vamos a pasar a ver a Jairo. Jairo está por ahí. Jairo, Sí, ¿podrías continuar con el diagrama de equilibrio, por favor? sí, sí. El diagrama de equilibrio ¿Se puede ver? está llegando. Llegó ya, se podemos ver. Sí, ¿se ve bien? Estamos viendo, sí. Ya. Explícanos qué significa el punto eutectoide y qué tipo de microestructuras se forman en este punto. Bueno, para empezar, decir, digamos, que el punto, digamos, que es una reacción invariante. La reacción invariante se puede identificar por esta línea horizontal, que hay una reacción invariante y aquí hay una reacción invariante. La reacción invariante eutectico se encuentra justamente en este punto, que tiene 4.30% de carbono. En esta reacción encontramos, por encima de esto, encontramos una fase líquida y por debajo de esta encontramos dos fases sólidas, que sería la fase gamma, que es la austenita, y la cementita. O sea, esta fase es la combinación de estas dos fases. En esa región tendríamos, ¿no? Esa mezcla, o sea, tendríamos un material bastante heterogéneo, ¿no? Tendríamos una mezcla de ferrita, o perdón, de austenita y cementita, Cementita. ¿verdad? Si enfriamos un poco más, bajando la línea de los 727, ahí entonces ya desaparecería la austenita y tendríamos ferrita y cementita. En teoría, pero no es verdad eso, ¿no? En la práctica. Claro, claro. También Por ese motivo tendríamos, es tan importante analizar qué se forma en el punto eutectoide. El punto eutectoide, ¿podrías explicarnos el punto bueno, eutectoide? el punto eutectoide es la línea horizontal más pequeña que se ve aquí, que es esta, la de acá, que está a 1495 grados centígrados. En No, este... no, no, este es el punto peritéctico, ¿no? Ahí Cierto, el cierto. punto eutectoide. El punto eutectoide es la primera línea. Sí. En esta reacción eh, se encuentra, digamos, lo que viene a ser la unión de dos fases sólidas. O sea, pasamos de una fase sólida a dos fases sólidas, que serían la perlita, la denominada perlita, porque, digamos, sería la unión de todas las líneas. Pasamos de un estado sólido a otro estado a dos estados sólidos. Bueno, has mencionado un nombre clave que es la perlita. ¿Podrías explicarnos qué es la perlita? Bueno, la perlita ¿Qué tipo de no, estructura es? la perlita no es más, digamos, que la combinación de ferrita, que también se denomina la fase alfa, con la cementita. No se considera en sí una fase, ya que es una combinación de ambas fases, digamos. Esta está formada por láminas de ferrita y cementita. ¿Pero qué de especial tiene? ¿Por qué es tan famosa la perlita? Eh, Debido a eso, digamos que es un material, digamos, eh, aparte de ser duro, digamos, eh, eh, Quiero comentarte que la fase dura y frágil e inservible es la cementita. sí, sí. ¿Qué es la perlita en el fondo?
la fase blanda, debilucha, es la ferrita. Es el débil de la familia, ¿no? De las aleaciones de hierro. La ferrita es la debilucha, ya no tiene resistencia, no tiene dureza, es muy dúctil y muy tenaz. Y por el contrario, ¿no? La cementita es durísima y frágil, prácticamente inservible para nuestras aplicaciones industriales. ¿Y qué características tiene la perlita? Que en el fondo es una mezcla de ferrita y cementita. No sabía responderle en él. Bueno, yo les comento, miren que es algo interesante, ¿no? Mañana, por ejemplo, va a haber la carrera de Fórmula 1, ¿verdad? Entonces, las carrocerías de las Fórmulas 1 son formadas o son fabricadas de fibra de carbono. Sabemos que la fibra de carbono es un material compósito, un plástico que es inservible, ¿no? Debilucho, que está entonces mezclado con un cerámico, fibra de carbono. Y qué curioso, la fibra de carbono, ¿no? Alguna vez me ha agarrado esa tela, con una tijerita china se puede cortar, ¿no? Esas que nos compramos de 2 pesos en el mercado de los pozos. Entonces realmente es inservible también. Pero lo curioso es cuando mezclamos el plástico de debilucho y la fibra de carbono frágil, obtenemos un material tremendamente resistente. A eso entonces tendemos cuando tratamos de fabricar materiales compósitos, materiales formados por 2 o más componentes, ¿no? Obtenemos entonces algo que llamamos de sinergia. Lo mismo pasa con la perlita. Entonces, en el fondo, este tipo de desarrollo de materiales es hecho por la naturaleza, ¿no? No ha sido el humano que ha desarrollado estos materiales. Y lo que nos oferta entonces la naturaleza es un tipo sándwich, ¿no? Un compósito sándwich, capas de ferrita, capas de cementita, capas de ferrita, capas de cementita, ¿no? Y qué curioso, ese sándwich, ese material compósito natural, me proporciona propiedades mucho mejores que los componentes. La ferrita es un material que tiene muy buenas propiedades mecánicas y adicionalmente no es frágil como la cementita y no es de lucha como la ferrita. Entonces es bien interesante, ¿no? Por ese motivo, cuando hablamos de acero, siempre para nosotros vamos a pensar en este punto eutectoide donde se forma la perlita. Aquellos aceros que tengan menos de 0,8% de carbono, redondeando ya 0,77 a 0,8, entonces vamos a decir que están compuestos por ferrita y perlita. Y aquellos aceros que tienen más de 0,8% de carbono, hipereutectoides, van a estar formados por perlita y austenita, y cementita, ¿no? Ferrita y cementita sería la forma que se nos da, ¿no? La perlita en forma de ese compósito que les mencionaba, y los aceros hipereutectoides, reiterando, formarían entonces granos que están, ¿no? En los exteriores compuestos de perlita y en el centro está la cementita. Por ese motivo, entonces, la perlita es tan interesante y tan importante para nosotros, ¿no? Un acero perlítico se va a formar cuando tengamos un acero que tiene 0,77% de carbono, ¿no? El punto eutectóide. Bueno, a ver, continúe su presentación, a ver, veremos la próxima lámina. Bueno, fabricación a partir del mineral de hierro. Pasemos esto, a ver, a la próxima. ¿Ya? Clasificación de los aceros. A ver. Bueno, aquí yo estuve investigando y vi que el acero, digamos, tiene tantos años en la vida humana, digamos, por lo que su clasificación se extendió bastante. Y se clasifican en momentos de hoy en 5 partes. Según la composición y la estructura, aquí tenemos los aceros ordinarios y los aceros aleados especiales. Los aceros aleados especiales contienen otros elementos, además de carbono, que modifican sus propiedades. Estos se clasifican según su influencia que tienen, digamos, a la hora de su uso. Por ejemplo, tenemos los elementos que aumentan la dureza, como el fósforo, el níquel, el cobre, el aluminio. Los elementos que limitan el crecimiento del tamaño del grano para su laminado, eso. Elementos que determinan la templabilidad, elementos que modifican la resistencia a la corrosión o oxidación, los elementos que modifican las temperaturas críticas de transformación. Luego tenemos, según el modo de fabricación,
a ver, un segundito, a ver, vuelva atrás. Iremos con calma, no ¿ya? se apresure. Veamos los aceros ordinarios. ¿A qué se refiere con aceros ordinarios? No, no me gusta a mí ese nombre, ¿ya? Pero cada autor, ¿no? A veces le pone sus nombres, ¿no? Que quiere, ¿verdad? ¿A qué se dedican esos aceros ordinarios? Me están Bueno, sonando como si fueran de mala calidad, ¿no? Eso es en lo sí el eso acero es mentira. ordinario no es más que el acero original, digamos, el acero que se compone solamente de hierro y de carbono. O sea, serían aceros al carbono. Básicamente sí, porque son aceros como el acero al carbono, solamente vienen con hierro y carbono y digamos sus otros elementos de la naturaleza, digamos, como el silicio, el magnesio, el fósforo y el azufre. O sea, ya sabemos que siempre va un acero, por más que le digamos que no es aliado, que es acero al carbono, siempre va a tener por lo menos pequeños contenidos de azufre, fósforo, manganeso y silicio. Puede tener algunos otros más, ¿no? En función de su procedencia. Bueno, pero entonces, ¿cómo nosotros podríamos analizar los aceros al carbono, mal llamados aceros ordinarios, aceros comunes o también aceros planos? Y también Sí. aceros no aleados, que le llaman ya esta familia de aceros al carbono. Eh, Eh, hay ¿Cómo una se diapositiva, clasifican? hay una Perdón, diapositiva, tengo una diapositiva de aceros al carbono. a ver, muéstranos. Ahorita. A ver, Bueno, el acero al carbono, digamos, también conocido como el acero de construcción, constituye una porción importante de los aceros en plantas de la siderurgia, que son mayormente usados. Su composición química es compleja, además del hierro y del carbono, que generalmente no superan el 1% de esta. Hay otros elementos necesarios para su producción, tales como el silicio, el magnesio y el magnesio. Y otros que manganeso. sí, y el manganeso. Y otros que se consideran impurezas por las dificultades de excluirlo totalmente. Otros elementos como el azufre, el fósforo, el oxígeno y el hidrógeno, que se consideran como impurezas, pero se dejan en el elemento por su dificultad de extraerlo. Eh, eh, el aumento del contenido del carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción, incrementa el índice de fragilidad en el frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductibilidad. En sus aplicaciones, dentro del rubro, podemos utilizarlo en el hormigón armado y en la construcción en acero. En hormigón armado, básicamente es, digamos, esos pilares de cemento, digamos, esos fierros que se utilizan para crear los pilares. Y en la construcción del acero, básicamente serían los que vienen a ser, digamos, barras de acero grandes para construir tolos y todo eso. A ver, Jairo, le comento que no me gustó tanto su presentación, pero no está mal. Le voy a poner un 6 también. Ya, vamos a pasar entonces a José María. José María, ¿está por ahí? José María, José María Irigoyen. No, no está, Irigoyen. Pasamos entonces a Lema, Enrique, Octavio Enrique. Oh, perdón, primero está Lazo. Lazo está por ahí. Lazo Mariscal, José Fernando. ¿Puedes presentar tu trabajo? Ya un momento. Queremos conocer más de aceros al carbono. Mal llamados, no quiero que usen ese nombre de aceros ordinarios, ya no está bien. Aceros comunes todavía podría aceptar, pero no ordinarios, porque nos asocia con aceros de mala calidad, ¿ya? También les llamamos de aceros al carbono, es el mejor nombre, aunque sabemos que todos los aceros son al carbono, ¿verdad? Incluyendo los aliados. O también les denominamos como aceros laminados, aceros planos o aceros también eh, comunes, ¿no? Esos son los nombres con los cuales definimos esta familia, o designamos esta familia. Ok, muchas Entonces, gracias. ok, adelante.
Ya, ¿te escucho? ¿Se escucha bien? Queremos aprender más de los aceros comunes. Hace un ratito, Ya, José María, o perdón, Jairo, ¿no? Nos dijo que eran usados en las barras de construcción civil, ese fierro corrugado que llamamos, un fierro estriado, eran de aceros al carbón. Pero ¿qué tipo de aceros hay? ¿Hay diferencia en esos aceros? ¿Cómo se clasifican los aceros al sí. carbón? Según la composición de los aceros, se clasifican según su composición bajo el contenido de carbono. Serían carbonos de bajo contenido de carbono menor al 0,25% y tenemos carbonos de medio contenido de carbono de 0,25 y 0,55% de carbono. También los de alto contenido de carbono es mayor a 0,55%. O sea, También, muy bien, me gusta su clasificación. Nos está comentando usted que los aceros al carbono los podemos subclasificar en tres grandes subfamilias o grupos. Aceros al carbono de bajo carbono, aceros no aleados o al carbono de medio contenido de carbono y aceros no aleados o al carbono de alto contenido de carbono, cuando tienen más de 0,55, podríamos redondear a 0,6, ¿no? 0,6% de carbono, entonces serían los aceros de alto contenido de carbono no aleados. ¿Podría explicarnos cuál es la diferencia entre ellos? Entre eh, estas tres, eh, estos tres grupos de los aceros al carbono. sí, los de bajo contenido de carbono son aceros que, como su nombre lo indica, son de bajo contenido, pero mantienen sus propiedades este, mecánicas dúctiles, un poco dúctiles y al ser, eh, no tienen muchos aliantes, o sea que sus aliantes no, o los otros metales no exceden el, el 5% de total de su composición. Y los de Sí, medio carbono son de baja aleación y tienen aliantes también menor al 5%, como había nombrado el compañero anteriormente. Por ejemplo, aquí los aceros de bajo carbono no admiten mayor al 1% de otros aliantes, por ejemplo, el aluminio no menor al 0,30%, boro no menor al 0,008% en masa y así. Y mientras los de medio carbono o baja aleación tienen aliantes menores al 5% de otros elementos, y los de alta aleación mayores o alto contenido de carbono mayores al 5%, y ahí entrarían la familia de los aceros para herramientas y aceros inoxidables que tienen, sí, sí. el, Escúcheme, por favor, Lazo. sí, Mire, en el fondo, si yo me voy a la ferretería del frente, ¿verdad? Y me compro un angular para fabricarme, qué sé yo, una mesita, fabricarme un tinglado, lo que fuera, ¿no? Me compro un angular. ¿Eso es un acero? ¿Es un fierro? ¿Qué tipo de material es ese angular? el angular sería un acero de bajo carbono. ¿De qué Por ejemplo, familia? sería esto de los de contenido bajo carbono de menor a 0,25%, lo que estamos viendo aquí. Los de medio contenido de carbono son los que hacen, por ejemplo, las carriles, engranajes, que requieren alta resistencia y dureza. Y los de alto contenido de carbono ya son estas piezas, herramientas de corte, brocas, sierras, que necesitan una resistencia a la abrasión. Por ejemplo, estas brocas que se A ver, ven. cálmese un poco, por favor, Lazo, ¿no? Está usted caminando demasiado rápido y no vamos a entender después, ¿no? Bien la filosofía de los aceros. Bueno, usted me ha dicho muy bien, me ha dicho, ¿no? Que cuando yo me voy a comprar un angular, y curiosamente, entonces, angular es un acero no aleado, es un acero no aleado. Otro nombre, acero común, eh, acero, ¿verdad? Un acero que normalmente cuando yo le digo al ferretero, por favor, véndame este angular de acero, él me va a decir, usted no sabe nada de materiales, esto no es acero, esto es fierro.
es el nombre común con el cual se designa, ¿no?, a estos aceros no aleados como fierros. Cuando tienen bajo contenido de carbono se les llama de fierros. Un mal nombre, ¿no?, pero es así como normalmente acostumbramos en Bolivia y prácticamente en toda Latinoamérica a referirnos a estos aceros que podemos entonces adquirir a bajo costo y son muy disponibles, son los más disponibles en el mundo y también en Bolivia. O sea, si yo voy a la ferretería del frente, ¿y qué es lo que veo? Veo angulares, veo planchas, las blanquitas laminadas en frío, las negritas laminadas en caliente. Veo los tubos, ¿no? Los tubos cuadrados, los rectangulares, los redonditos. Esos también son entonces fabricados con este acero no aleado de bajo contenido de carbono, menos al 0,25% del carbono, como usted nos mencionó. Veo alambre de amarre, veo alambre galvanizado. Todos esos son aceros no aleados de bajo contenido de carbono. Bueno, eso está muy bien. Y el ferretero va a decir que no son aceros. Está bien, ¿no?, que le llame como quiera. Nosotros sabemos que en el fondo son aceros comunes, aceros no aleados o aceros al carbón, ¿no?, como definimos, pero de bajo contenido de carbono. Pero hay una excepción en esta regla. Y es justamente la que nos decía su compañero Jairo. Es la que usan nuestros colegas civiles. Nuestros colegas civiles usan para fabricar su hormigón armado, su hormigón, ¿no?, reforzado, estas barras de fierro corrugado, estas barras de fierro estriado, fierro de construcción también le llamamos. ¿Qué tipo de acero es ese? Esos aceros son aceros de alto contenido de carbono. No pueden ser de alto contenido de carbono porque en ese caso serían demasiado frágiles y no podrían acompañar, ¿no?, digamos, la cierta flexibilidad, ¿no?, que tiene que tener una estructura, ¿no? Tiene que venir un terremoto y tiene entonces que la estructura soportar esas vibraciones. Entonces no son de aceros de alto contenido de carbono, esos aceros que venden en las ferreterías. No son. Hay muy poca tradición en Bolivia de usar aceros de alto contenido de carbono de esta familia de aceros no aleados. Esta familia de aceros al carbono, no usamos mucho aceros de alto contenido de carbono. Pero sí, entonces la otra familia serían aceros de medio carbono. Pero están en el límite entre bajo y medio carbono. Están más o menos con un contenido de carbono de 0,2 a 0,3% de carbono. Lo importante es tener en la cabeza para nosotros es que las barras de acero corrugado que usan los colegas civiles no son aceros de bajo contenido de carbono no aleados. En consecuencia, las actitudes que yo tengo que tener hacia él deben ser diferentes. Por ejemplo, si yo voy a soldar un acero de bajo carbono, un fierro como llaman los ferreteros, un angular, un platino, una plancha de esas que me venden, yo puedo soldar con lo que sea. No va a haber ningún problema metalúrgico. Tienen alta soldabilidad. Pero si yo voy a soldar un acero de medio carbono, yo tengo que conocer un poco más de soldadura, porque voy a enfrentar problemas metalúrgicos, fragilización especialmente, y presencia de rajaduras. Y es algo bien curioso, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto a esos cercheros que llamamos, ¿no?, esas personas que fabrican juzgados, ellos usan el fierro de construcción, ¿no?, el fierro corrugado, y lo sueldan con lo que sea. Y lo curioso es que los civilachos, que no saben nada de soldadura y no saben nada de metalurgia, no sueldan, sino cuando ellos necesitan hacer algún ensamble, ellos amarran con alambre de amarre y evitan la soldadura, porque ellos saben que sus aceros son más difíciles de soldar. No digo que no se puedan soldar, pero sí hay que saber más de soldadura. No se puede soldar con cualquier cosa. Entonces, ese cuidado hay que tener, ¿no? Porque los fierros corrugados no son aceros no aliados de bajo contenido de carbono que presentan alta soldabilidad, que yo los puedo soldar con cualquier proceso, con cualquier electrodo, con cualquier insumo, inclusive incluyendo el alambre de amarre, ¿no? Yo puedo soldar
con alambre de amarre estos aceros, y si estaría apurado yo los podría enfriar con agua inclusive, lo que no es recomendado, ¿no? Pero si estoy apurado lo podría hacer y no le va a pasar nada a mi soldadura. Muy diferente al fierro corrugado, que ya no es un acero de bajo carbono, no oleado. El fierro corrugado es un acero de medio carbono, ¿no? Entonces esa diferencia es muy importante. Pero también nuestros colegas civiles usan otro material, que es esa barra de fierro redondo liso, el que no tiene estrías. Ese fierro redondo liso normalmente lo usan para poder hacer los estribos, ¿no? Los dobla en unos cuadraditos o rectángulos para poder amarrar a cada cierta distancia en sus columnas o en sus armazones, ¿no? De sus losas. Entonces, ese fierro liso sí es un acero de bajo carbono no aleado. Ese sí lo podemos soldar, doblar, es muy dúctil, ¿no? Muy diferente al fierro de construcción corrugado, que es un acero que normalmente tiene entre 0,2 y 0,3% de carbono, ¿no? Es un acero más acero de medio contenido de carbono de esta familia de los aceros no aleados. Bueno, a ver, muéstrenos su bibliografía, Lazo. Ya. Ya, bastante pobre. Ya le va a poner también un 5, le va a poner usted, Lazo. A ver, ¿está por ahí Lema? ¿Lema? ¿Lema? Perdonen ustedes, tengo una llamada de la Gabriel, ya, en un segundito. Bueno, adelante, a ver, ¿está ahí Lema o no? ¿Lema? ¿No existe Lema? Bueno, les propongo que descansemos un rato, estamos a las 10:30, vamos a hacer un descansito de 15 minutos, ¿ya? 11 menos cuarto reiniciamos entonces la sesión. Aprovechen de salir al sol para que su cuerpo forme vitamina D, que es muy bueno para el COVID.